Intercambió primer ministro cubano con trabajadores y directivos del Ministerio de Economía y Planificación. Rechaza Asamblea Nacional de Ecuador proyecto de ley del gobierno para firmar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Ampliamos las noticias. El próximo jueves 4 de marzo, cumpliendo de manera estricta los protocolos sanitarios, se efectuarán los plenos de los comités provinciales del partido, en los cuales será elegida la delegación de cada provincia al 8º Congreso, previsto a efectuarse del 16 al 19 de abril de 2021. Durante el 2020 se dieron pasos previos a su celebración y el 2 de diciembre del pasado año se hizo pública la convocatoria al evento. Una vez electos, los delegados recibirán los documentos que serán sometidos a debate. Entre el 15 y el 20 de marzo en cada provincia se realizarán sesiones de estudio, intercambios, esclarecimientos y análisis, cumpliendo rigurosamente con el distanciamiento físico y otras medidas higiénico-sanitarias. Las opiniones derivadas de esas reuniones serán recogidas y evaluadas por las comisiones de trabajo del Congreso. En próximos días, el periódico Granma publicará artículos con información sobre los temas que serán discutidos en el evento partidista. El primer ministro Manuel Marrero Cruz encabezó este martes un intercambio con directivos y trabajadores del Ministerio de Economía y Planificación, donde examinaron las proyecciones de trabajo para 2021 de ese organismo. Le acompañaron Jorge Cuevas Ramos, integrante del secretariado del Comité Central del Partido, y el viceprimer ministro y titular del MEP, Alejandro Gil Fernández. El año 2021 se perfila tan difícil y complejo para Cuba como lo fue su predecesor. La persistencia de la epidemia de COVID y el impacto sin precedentes del bloqueo estadounidense generan formidables desafíos para la pequeña nación caribeña que se empeña en resistir sin abandonar sus aspiraciones de desarrollo. A fortalecer el papel del Ministerio de Economía y Planificación en el enfrentamiento de estos retos, llamó este martes el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante la reunión que examinó las proyecciones de trabajo de ese organismo para los próximos meses. El viceprimer ministro y titular del sector, Alejandro Gil Fernández, delineó las principales prioridades para el presente año, entre las que destacó la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, documento rector del Sistema Nacional de Planificación. Y yo ratifico aquí la importancia, que nos acompaña también ministros y otros compañeros que están trabajando con nosotros directamente estos temas, desde ahora, la importancia desde ahora de no ver todo lo que estamos haciendo con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social al 2030 como una tarea más, como una carga administrativa más, que nos cae encima de todo lo que tenemos que hacer todos los días. Esta en la concreta es el trabajo realmente transformador, creador, que nos va a conducir a una senda de desarrollo diferente. Y es donde tenemos que poner el mayor pensamiento estratégico. Sobre cómo perfeccionar el sistema de control y conducción de la economía, contribuir a la diversificación de las exportaciones, los ingresos y el equilibrio financiero del país, alcanzar una gestión eficiente del proceso inversionista e impulsar el desarrollo local y la autonomía municipal, se habló durante más de 2 horas de debate. Objetivos que sería imposible acometer sin la adecuada aplicación de la ciencia y la innovación. De ahí que el vínculo con las universidades y centros de investigación, la formación doctoral y la necesaria capacitación de los jóvenes estuvieran también presentes en las intervenciones. Realmente los vínculos de este organismo con la academia y en particular con nuestra facultad no son vínculos que se limitan al plano formal, al cumplimiento de la tarea. Bueno, ahora hay que vincularse con las instituciones y vamos a hacer esto y esto y esto para cumplir la tarea, sino realmente yo creo que parten del reconocimiento de las ventajas mutuas que representa tanto para el organismo como para nosotros en la facultad estos lazos de trabajo y que sin duda estamos en condiciones de alcanzar un estadio superior de trabajo en esta dirección. El ministro Alejandro Gil ratificó la disposición del colectivo del MEP a trabajar con unidad y coherencia para hacer frente a los retos presentes y por venir. El año 2021 tiene que ser un punto de inflexión de la economía, enfrentado a todos los riesgos, a todos los problemas. Como ha dicho nuestro presidente, precisamente lo retador de los tiempos es también lo hermoso que tienen. Y tenemos un campo fértil por la implementación de la tarea de ordenamiento, el fortalecimiento de la empresa estatal, el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia y de la forma de gestión estatal en general. Nos tiene que dar un mayor impulso, nos tiene que crear mejores condiciones para poder enfrentar el complejo contexto económico en que se desenvuelve el país
y alcanzar una meta de crecimiento económico. Nosotros no podemos renunciar a eso, con la participación de todos los actores económicos, y es fundamental esa participación, ese encadenamiento para el desarrollo económico y social del país. Por su parte, el primer ministro Manuel Marrero Cruz resaltó la profundidad de las intervenciones, las que consideró estuvieron muy a tono con los tiempos actuales. Llamó al Ministerio de Economía y sus trabajadores a ser protagonistas activos y dinámicos en la búsqueda de soluciones a los complejos problemas por los que atraviesa el país. Aquí se ha logrado un equipo de trabajo que viene siendo una labor muy interesante, muy importante, y sobre todo ya en estas situaciones complejas, y que hay que seguir trabajando y complementando todo este equipo que hay aquí de profesionales con el trabajo con la universidad, se habla ahorita por la decana, los expertos, los científicos, en la búsqueda de soluciones, en las diferentes propuestas que se están haciendo, el trabajo con los jóvenes, que también ha sido analizado allí, y nosotros consideramos que después de haber logrado en estas circunstancias tan adversas el trabajo que ustedes han hecho de ver cómo repartir lo poquito que tenemos, cómo evitar que las cosas se nos vayan de la mano, cómo subsistir a esa situación tan compleja. Creo que el 2021, y así lo tienen ustedes en las proyecciones, tiene que ser un año ya de ver cómo, ya más que resistir, damos paso a desarrollarnos, damos paso a buscarle solución a los problemas que están afectando hoy a nuestro pueblo. Pasos concretos para elevar la calidad de vida y la prosperidad de nuestra población. Por estos resultados, a pesar de las dificultades que se han presentado, nosotros queremos felicitar a este colectivo y háganselo extensivo a los demás compañeros. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Echamos un vistazo a la actualidad internacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes que el diálogo con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, transcurrió en un ambiente de respeto, amistad y colaboración. El mandatario mexicano dijo que el tema migratorio estuvo en la agenda como un aspecto importante dada la necesidad de regular el éxodo, y coincidieron en llevarlo a cabo con el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Según un comunicado conjunto, las partes convinieron abordar las causas de la migración, desarrollar vías legales para esta y cooperar con los gobiernos de países emisores, la sociedad y el sector privado con políticas que promuevan un desarrollo económico, combatan la corrupción y mejoren la aplicación de la ley contra el delito de contrabando. Igualmente acordaron continuar trabajando con el Tratado de Libre Comercio con Canadá para agilizar los trámites, eliminar obstáculos y conflictos. También reafirmaron la colaboración para responder a la pandemia de la COVID-19, particularmente en áreas relacionadas con la cooperación económica y sanitaria. Por otra parte, ambos presidentes coincidieron en la importancia de enfrentar la crisis climática y explorar áreas de cooperación. Jorge Sosa Chacón, Redacción Internacional. Y la Asamblea Nacional de Ecuador rechazó el proyecto de ley para reformar el Código Orgánico Monetario y Financiero presentado con carácter urgente por el presidente Lenín Moreno como un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El pasado 10 de febrero, días después de la celebración de los comicios presidenciales, Moreno presentó por primera vez el proyecto de ley con el objetivo de hacer independiente al Banco Central de Ecuador. Esta iniciativa fue rechazada por el Parlamento. El Poder Legislativo exigió al mandatario la destitución del ministro de Gobierno y otros jefes subalternos como responsables de la crisis carcelaria que dejó un saldo de 79 reclusos muertos. La Organización de Naciones Unidas celebrará el próximo 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer con actividades que tratan sobre el liderazgo y rol de las féminas en tiempos de pandemia.
Mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19 será el eslogan de la jornada que pretende resaltar los esfuerzos para lograr un futuro más equitativo. Los representantes de la ONU destacan que todavía falta mucho para ostentar una verdadera igualdad de género. Aunque aumenta el número de mujeres trabajadoras, también han crecido los casos de violencia doméstica, desempleo y pobreza. Y la situación sanitaria mundial ha acentuado la brecha de género e impone nuevos desafíos para solucionar ese fenómeno. Es que en los últimos años se ha hecho más evidente la desigualdad entre uno y otro sexo. Pero, ¿cuánto ha cambiado, Añé, la pandemia, la situación de las mujeres en cuanto al acceso al trabajo? Con el análisis, la periodista Diana Valido. Buenas noches, Diana. Adelante. Hola, muy buenas noches para ti, Froilán, también para Añez. Este martes fueron asesinadas 3 mujeres periodistas al este de Afganistán cuando regresaban a su casa luego de terminar su trabajo en la cadena de televisión Emicas TV. Se atribuyen los atentados a terroristas. Este martes también se logró rescatar en Nigeria a unas 279 niñas y jóvenes estudiantes que habían sido secuestradas la pasada semana por grupos armados. Son 2 noticias de hoy en 2 puntos diferentes del planeta y la única cosa que tienen en común es la violencia contra la mujer. Naciones Unidas lo sabe. Lograr un mundo más equitativo para las mujeres es una problemática que atraviesa sistemas, culturas y políticas. Por eso se trazan estrategias globales con particularidades en cada región, pero la realidad está todos los días palpitando con hechos como los que relataba al inicio para mostrar que aún no es suficiente. La COVID-19 ha sido un agrio ingrediente para acentuar este problema. Los confinamientos obligan a que hoy muchas mujeres estén viviendo con personas que las maltratan. No todas lo denuncian, no todas pueden. Voy a mostrarle el ejemplo de una mujer que logró mediante una videollamada con una amiga hacer una señal con sus manos para pedir ayuda. Veamos. And it's super easy. Well, I appreciate it. I know your mom is a great baker, so I should be good. The trick is to grease the pan really well and use overripe bananas. That's my... Ya veíamos la señal de la mano que forma parte de una campaña de Canadian Women Foundation que da estas herramientas para pedir ayuda. El video se hizo viral en redes sociales. Más allá de la violencia física que se pudo haber incrementado en algunos casos en este tiempo de pandemia, también se ha provocado que sobre las mujeres caigan otras responsabilidades, las cuales, según estudios recientes, reflejan la existencia de una brecha de género entre la salud física y emocional de las mujeres en este periodo. Se identifican, por ejemplo, en todas las madres que asumen la educación en casa de sus hijos, más su jornada laboral, que se encargan también del cuidado de los ancianos que no pueden salir de casa porque son población de riesgo. Estas tareas extras provocan un estrés mayor sumado al de la COVID-19. El fenómeno de las brechas de género a nivel internacional va desde lo doméstico hasta la política. Actualmente, solo 22 naciones de más de 192 tienen mujeres como jefas de Estado y gobierno. Las mujeres lideran actualmente todo tipo de iniciativa de participación ciudadana, pero en muchos casos las líderes de movimientos feministas o activistas sociales enfrentan campañas difamatorias en Internet, acoso o intimidación. En el ámbito económico, a pesar de que en el 2020 se incrementó la cifra de mujeres en puestos de alta dirección de las empresas, aún las diferencias son muy evidentes. Si vamos al escenario médico, las mujeres representan el 70% del personal sanitario y de cuidados sociales a nivel mundial. Por tanto, son en su mayoría las que más están arriesgando sus vidas. Y sigo mostrando cifras porque detrás de cada número hay una historia. En los medios de noticias a nivel internacional, solo el 24% de las personas sobre las que leemos, oímos hablar o vemos en los periódicos, la radio o la televisión son mujeres. Pero hay muchas historias de mujeres líderes que no se conocen. Mujeres que defienden la naturaleza, como Berta Cáceres, asesinada hace 5 años en Honduras, o Asnaini Mirzan, la única mujer que dirige una aldea en Indonesia. Cuando se muestran estas historias en los medios de comunicación, las que sienten que no pueden, podrán. Las que aún no saben cómo, entonces sabrán. Y se necesita mostrar mucho, los testimonios difíciles y las historias reales. Porque el 8 de marzo es solo un día, pero las mujeres estamos los 365 días del año. Así me despido, nos vemos mañana.
Especialistas de salud pública en la provincia de Guantánamo están listos para comenzar la tercera fase del ensayo clínico del candidato vacunal cubano Abdala. Un recorrido de las autoridades del territorio por áreas de salud al término de una reunión del Consejo de Defensa Provincial así lo confirmó. Alientan las estadísticas. Por vez primera, desde el rebrote de la epidemia de COVID-19, Guantánamo logra una tasa de incidencia inferior a 100, 90.5 enfermos por cada 100.000 habitantes. Durante la reunión del Consejo de Defensa Provincial se analizaron las insuficiencias presentes en la lucha contra la pandemia y orientó controlar con extremo rigor a los viajeros nacionales, estudiar a todos los contactos de casos positivos e ingresar a quienes resulten sospechosos en las instituciones creadas. Al término de la reunión, las principales autoridades políticas y de gobierno locales recorrieron sitios clínicos donde se realizará la vacunación como parte de la tercera fase del ensayo del candidato vacunal Abdala, en la que se prevé participen unos 42.000 voluntarios de Santiago de Cuba y el Alto Oriente. En Guantánamo hay experiencias anteriores afines. Desde el 2010, donde se ejecutó el primer ensayo clínico en la atención primaria de salud que involucró a este policlínico y al Policlínico Centro en la vacuna del cáncer de pulmón. Hoy en la provincia se ejecutan 9 ensayos clínicos que transcurren muy bien, muy apegados a las buenas prácticas clínicas, que son las normas internacionales que protegen la conducción de los ensayos clínicos. Los especialistas guantanameros asumen con humildad tan elevado encargo. Se han preparado todas las condiciones, tanto estructural como documental. Ya se encuentran los 5 sitios clínicos acreditados en la provincia de Guantánamo. Se cuenta con el personal destinado para el mismo, así como la documentación necesaria que requiere el ensayo. Otra muestra de la voluntad del Estado a favor de la salud del pueblo. Desde Guantánamo, Isaac García Cárdenas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Las autoridades del Consejo de Defensa Provincial de Santiago de Cuba evaluaron la situación epidemiológica del territorio. Atender cada caso con sus especificidades es una prioridad del sistema de salud y el gobierno en esa oriental provincia. Los municipios Contramaestre, Palma Soriano, San Luis, Songolamaya y Santiago de Cuba ofrecieron información detallada sobre la situación epidemiológica en cada uno de estos territorios durante la reunión matutina del Consejo de Defensa Provincial de Santiago de Cuba. Las autoridades convocaron a ser rigurosos en el control sanitario estatal, así como a intensificar aún más la encuesta epidemiológica. Para contener la transmisión, se imponen la realización de análisis profundos por parte de los directivos de salud y una sensibilidad extrema en la atención a pacientes. La vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, Beatriz Johnson Urrutia, insistió una vez más en aplicar la inmediatez, minuciosidad y sinceridad, principios del plan de enfrentamiento a la COVID-19 que garantizarán el éxito. Desde Santiago de Cuba, Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Sistema Integrado de Urgencias y Emergencias Médicas constituye piedra angular en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19 en el país. En la provincia de Camagüey, ese personal especializado realiza esfuerzos para responder a la demanda de ese servicio tras el incremento de casos positivos de la enfermedad. Mientras la COVID-19 no representaba un problema de salud para los camagüeyanos, este servicio ya era uno de los más demandados por la población y tras incrementarse el número de casos positivos de la enfermedad, las solicitudes de ambulancias se duplicaron. Tenemos 2 ambulancias específicamente que son las que trasladan los pacientes positivos, encamados o con riesgo, con alto riesgo. Esos pacientes son los que se trasladan de las unidades de hospitales a las terapias, y específicamente al Militar y a Amalia. Desde el centro coordinador se mantiene la atención de los pacientes de los 13 municipios que requieren ser trasladados por otras urgencias a los hospitales. Mantenemos la vitalidad de todos los servicios y se mantienen todos, es decir, trasladamos pacientes con urgencia y emergencias médicas. La responsabilidad siempre ha estado presente en el cuidado de pacientes sospechosos o positivos de la COVID-19. Pacientes que requieran, por ejemplo, una ventilación artificial, pacientes que requieran una monitorización cardiovascular, que haya compromiso con su vida. Con respecto a las medidas que tomamos, bueno, la higienización del carro, está de más decirlo, incluso la de nosotros. Tenemos todos los medios de protección para ese tipo de pacientes, no nos quedamos atrás
creo que estamos en condiciones para que estos casos sean trasladados con óptima calidad y asegurar la calidad de vida de estos pacientes durante su traslado. Enfermeros y paramédicos agramontinos desafían las actuales limitaciones de recursos con un parque insuficiente de ambulancias, una realidad que no disminuye la voluntad de esos profesionales enfrascados en salvar vidas en medio de una pandemia durante 24 horas los 365 días del año. En Camagüey, Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. Los leñadores de Las Tunas tomaron hoy ventaja frente a Santiago y se pusieron a un paso de la semifinal en la Serie 60 de béisbol. El equipo más estable de los últimos años en Cuba ganó 7-0 y le propinó esta tarde la segunda lechada consecutiva a las avispas y extendió a 19 la cadena de escones frente a la batería indómita en estos cuartos de final. El zurdo Yudiel Rodríguez se excedió de lanzamientos en el primer inning, pero se autorrelevó y luego ponchó a 7, aunque también regaló 5 boletos. Andrés de la Cruz de 4-2 con par de remolques y Giovanni Alarcón también de 4-2 con un two-way y una impulsada, encabezaron la ofensiva de los leñadores. Al terminar el choque, el colega Roberto Carlos Serrano estuvo en la conferencia de prensa y nos envió un compendio de impresiones. Muy contento con el resultado, orgulloso de mi muchacho, orgulloso, creo que Miguel dio una demostración de la calidad que tiene como pitcher. Tuviste que 6-0, un poco que demasiado lanzamiento en algún momento, pero bueno, se vio que todo lo hacía con intensidad, con ganas, y la ofensiva, que es nuestra fortaleza, hizo alta presencia. Ahorita lo fuimos cada duro, con velocidad, pero ya muy bien con grosso de su lanzamiento, equivocó de estrategia y no pudo aguantar el equipo de estudio. No ha sido regular, no cumplieron una estrategia planteada por el equipo del equipo, pero la ofensiva todavía no se ha encontrado, la columna vertebral todavía no ha podido producir para el equipo. Tuvimos oportunidad en el primer cine, pero no pudimos dar el batazo que hacía falta para producir carreras. Hemos perdido 2 juegos, pero no significa que estamos derrotados. Jueves iremos con todo, como siempre ha sido el equipo de Aguerrido de Santiago. Ya el equipo está levantando ofensivamente, era algo imposible que el equipo de Las Tunas bateara como está acostumbrado al pueblo a verlo batear, porque después de un mes prácticamente con 0 entrenamiento, 0 preparación física, es imposible y venir de la casa aquí y caer la pala a todo el mundo, eso es imposible. A propósito del béisbol, hoy se supo que el destacadísimo pelotero y director Pedro Jova regresará al béisbol cubano en la Serie 61 para llevar las riendas de los azucareros de Villa Clara. Cambiando de tema, el equipo Cuba de remo ya está listo para competir en el Preolímpico de América, que comenzará este jueves en el lago Rodrigo de Freitas de Río de Janeiro, en Brasil. Desde la sede, el entrenador principal de los remeros cubanos le envió declaraciones al colega Ernesto Ruiz Ramos. En las 3 embarcaciones de Cuba compiten el mismo juego en la eliminatoria. Hasta estos momentos los atletas se encuentran en muy buena condición, físicamente se encuentran bien. Lo único que ahora todo el mundo sabe de los problemas que tenemos con las embarcaciones, que no están en perfectas condiciones como nosotros esperábamos. Tener las embarcaciones al mismo nivel que tenía todo el mundo, las embarcaciones en este momento ninguna está acorde al peso de los atletas ni al peso que tiene que tener la embarcación de competencia, pero los muchachos lo han entendido muy bien y con eso van a salir a combatirla, a luchar la clasificación, que es una de las cosas más importantes. Por lo demás, físicamente estamos muy bien. De salud, todos se encuentran bastante bien y al buscar nuestro objetivo fundamental, que todo el mundo sabe que Cuba es clasificar para los Juegos Olímpicos en cualquiera de las 3 embarcaciones. Ese es el objetivo fundamental de los remeros cubanos y estamos convencidos que lo vamos a lograr. Por otra parte, el cubano Jaciel Rivero fue hoy el héroe del triunfo de su club San Pablo Burgos en la Champions de baloncesto. Jaciel marcó 25 puntos y capturó 11 rebotes, y con este doble-doble se erigió como el más valioso del encuentro. Por último, el deporte cubano lamenta hoy el fallecimiento de José Luis Hernández, campeón centroamericano de boxeo en La Habana 82 y destacado entrenador y fisioterapeuta después de su retiro del deporte activo. Su deceso se produjo hoy con 56 años de edad en el municipio artemiseño de Alquizar. Llegue a los familiares y amigos de José Luis Hernández las condolencias del movimiento deportivo cubano. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches.
Gracias, Pavel. Más de 250 choferes de la agencia Taxis Cuba apoyan la transportación de pacientes positivos a la COVID-19 hacia hospitales y centros de aislamiento de La Habana. Su labor ha contribuido a minimizar los tiempos de traslado y dotar de mayor eficiencia los protocolos sanitarios. Hace un año, Dani Torres no tiene horario para llegar a la casa. Ahora recibe los datos de su nueva ruta e inicia el trayecto hacia el Hospital Fajardo, donde trasladará a 4 pacientes. Desde que inició la COVID-19 en Cuba, asumió la tarea de apoyar la transportación de pacientes positivos y sospechosos a centros de aislamiento y hospitales de La Habana. Empezamos a sacar los primeros viajeros del aeropuerto hacia centros de aislamiento con una medida de protección, y luego al ir creciendo los casos acá en el país, se hizo falta la colaboración de nosotros en la fase de edición. Es un trabajo de mucha seriedad. Muy incómodo el trabajo, muy caluroso, pero hay que tomar las medidas de precaución. Todas las medidas de precaución que uno tome son pocas. Te puedes infectar y puedes seguir infectando a otros compañeros tuyos de trabajo, puedes infectar a tus familiares. Vivo con mi esposa y mi niña de 2 años y medio, y muy cerca de mí mis abuelos, mis padres. A la población que se cuide mucho, que esta tarea es una tarea de todos, que si todos ponemos el granito de arena, podemos salir adelante. Al igual que él, más de 250 choferes cuentapropistas de la agencia Taxis Cuba aseguran hoy la movilidad de los pacientes en la capital, a través de metrobuses arrendados y vehículos particulares. La agencia, de una manera responsable, se ha encargado de hacer toda la transportación, ya sea de las bases de SIUM, de todas las direcciones municipales de salud, de los centros de aislamiento, de los institutos, de los hospitales, de los laboratorios. Han asumido de una manera directa en la línea roja. Creo que detrás de cada paciente, de cada positivo, siempre hay la representación de un chofer, de un trabajador por cuenta propia, hay la representación de un cubano. Estoy seguro que toda la gente que hemos transportado nos van a recordar de esa experiencia, porque esto es una experiencia que todos esos pacientes que han dado positivo no la van a olvidar. Estoy seguro que nos van a recordar de ese mal momento en que nosotros lo hemos ayudado, le hemos levantado el ánimo. En medio de una pandemia que sigue sumando contagios, en Cuba se descubren nuevas historias de anónimos que desde cada una de sus áreas de trabajo combaten el virus. A ellos, el reconocimiento por salvar vidas. Aymelis Alfaro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Diago Damián Cruz Acosta es un niño de 3 años que vive en el Batey San Miguel de Sopardo del municipio matancero de Pedro Betancur. Hace apenas unos meses sufrió una enfermedad asociada a la COVID-19, donde le fallaron varios de sus órganos. Su caso resulta el primero reportado en Cuba. Diago estuvo al borde de la muerte en junio pasado. Nunca antes padeció de enfermedad alguna. Cuando las esperanzas se desvanecían, un equipo multidisciplinario del Hospital Pediátrico Eliseo Noel Caamaño le salvó la vida. Al pequeño de 2 años le diagnosticaron el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a la COVID-19, el primer y único caso reportado con la enfermedad en Cuba hasta este momento. Se grababa en segundos, en minutos. Ahí nunca hubo esperanza de vida. Ellos me dijeron, mamá, los medicamentos de tus niños están dosis máxima, milagro lo puede hacer Dios, estamos en todo. Este es un caso que nos llega al hospital un estado importante de gravedad, con disfunción de múltiples órganos. Tenía problemas de anemia, el riñón estaba comprometido, cardiovascularmente estaba comprometido, el aparato digestivo estaba comprometido. Eso nos llevó a pensar la posibilidad de que estábamos ante un caso de un síndrome multisistémico que ya se estaba comenzando a describir en el mundo. Los médicos le decían a Nailén Acosta Zamora que su niño tenía una enfermedad rara y única en Cuba. Casi un mes estuvo en terapia intensiva. No me podía dejar solamente. Y ayer movió el piecito y me movió la manito. Y ya esperar ahí a lo que Dios quisiera, y los médicos ahí luchando con él ahí. Los estudios serológicos fueron los que arrojaron que sí, previamente había estado en contacto con el virus, o sea, tenía anticuerpos contra el SARS-CoV-2, de tal manera que esto cerraba ya el diagnóstico, se le daba una enfermedad postinfecciosa y que estaba asociada a este virus que está causando esta pandemia en la actualidad. El síndrome inflamatorio multisistémico en niños constituye una afección que provoca inflamación y el fallo de varios órganos como el corazón, pulmones, riñones, cerebro, la piel, entre otros. Los niños que padecen la enfermedad
tuvieron el SARS-CoV-2 o estuvieron cerca de alguien contagiado. En el mundo reportaron los primeros casos en abril de 2020. Dicen los médicos y la mamá que Diago tiene más energías ahora. Cada mes viene a consulta, salta, corre, juega y sigue siendo tan travieso y curioso como antes. Diago está sano y hasta el momento no tiene ninguna secuela. ¿Cómo te sientes? Bueno. ¿Te sientes bueno? Sí. ¿Y en la casa qué tú haces? ¿Hay caballos en la casa? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y aquí cómo te tratan los médicos? ¿Los médicos? ¿Qué te hacen los médicos? Nada. Diago desafió la muerte, dice que está bueno y le sonríe a la vida. Desde Matanzas, Pedro Rizo Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Se mantienen con muy poca variación las condiciones del tiempo, sin embargo, resulta de interés que en esta madrugada las temperaturas mínimas más bajas ocurrieron en la parte oriental de nuestro país. El valor más bajo fue de 15.7 grados Celsius y se reportó en 3 estaciones meteorológicas, en Veguitas, en la provincia de Granma, y también en Contramaestre, Santiago de Cuba, y en Esmeralda, en la provincia de Camagüey. Y observen que Cuba se mantiene bajo la influencia de las altas presiones con predominio de poca nubosidad durante la madrugada, por eso también se incrementa el descenso de las temperaturas hacia zonas del interior. Observen también los nublados que se han incrementado hacia zonas del interior y sur debido al fuerte calentamiento del día. Y también resulta de interés el frente frío que ya avanza por el noroeste del Golfo de México y debe llegar a la parte occidental este jueves, produciendo un nuevo cambio de tiempo. Pero para mañana se mantienen similares las condiciones del tiempo. Estará amaneciendo con poca nubosidad en gran parte del país, solo estará parcialmente nublado hacia zonas de la costa norte y puede estar nublado en el extremo más oriental con chubascos ocasionales, y por la tarde estará parcialmente nublado en todo nuestro territorio con escasas lluvias debido a que Cuba se mantiene bajo la influencia de una masa de aire seca y estable que no favorece los procesos de precipitaciones, y en la madrugada las temperaturas mínimas estarán entre 19 y 21 grados Celsius, pueden ser inferiores en algunas localidades del interior y superiores en localidades costeras, y el día será nuevamente cálido con temperaturas máximas en la tarde de 29 y hasta 31 grados Celsius, llegará a 32, 33 y 34 grados Celsius en la porción suroriental. Los vientos serán variables débiles en todo nuestro país, habrá oleaje en la costa norte-oriental que irá disminuyendo gradualmente a poco oleaje y mar tranquila en el resto de nuestras costas. Y para los próximos 3 días, como le comentaba, el jueves debe llegar al occidente de nuestro país un frente acompañado de algunos chubascos y lluvias y produciendo un nuevo cambio de tiempo con un descenso no muy marcado en las temperaturas, pero sí observen las mínimas que descenderán en la parte occidental y central, y estas lluvias se irán trasladando hacia el centro y el oriente del país, pero el sábado también se espera la llegada de un frente frío a la parte occidental con algunos chubascos y lluvias que hará que también desciendan algo más las temperaturas. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tenga un feliz día y hasta mañana. Este 2 de marzo se cumplen 5 años del asesinato de la luchadora medioambiental de Honduras, Berta Cáceres, y Diana hacía alusión a ello en su comentario. Grupos de la sociedad civil de ese país realizan una jornada de conmemoración para que se haga justicia. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas, del cual Cáceres fuera fundadora, convocó a un tuitazo mundial y a un concierto virtual. La líder indígena fue asesinada por encabezar una campaña que impedía la construcción de una presa hidroeléctrica con financiamiento internacional en un río sagrado para el pueblo lenca. A 5 años de su muerte, 7 personas fueron condenadas por la autoría del crimen, pero quienes pagaron para matarla aún están en libertad. Brasil vive el peor rebrote de la COVID-19 desde el comienzo de la pandemia. Los secretarios estatales de salud exigieron medidas más severas que eviten el colapso del país. Una carta difundida por el Consejo Nacional de los Secretarios de Salud afirma que la desacertada conducción del gobierno ha dificultado la adopción de restricciones para contener la crisis. Según estudios, la variante brasileña del coronavirus podría ser hasta 2 veces más contagiosa que la cepa original y generar hasta 10 veces más carga viral.
Casi un centenar de docentes de educación infantil y primaria de la localidad de Leganés, en Madrid, España, no acudieron a las aulas al padecer fuertes efectos secundarios de la vacuna AstraZeneca, aplicada el pasado fin de semana. Otras comunidades autónomas de España, como el País Vasco y Andalucía, experimentaron situaciones similares al reportarse bajas entre los docentes y otros profesionales por los efectos secundarios de la vacuna. Según trascendió, más de 24.000 estudiantes de todo el país recibieron el antídoto producido por AstraZeneca, pero no se ha informado del número con esas afecciones. Continuamos con más informaciones. El uso de la tecnología es un suceso imparable, indudablemente, en todos los sectores de la sociedad. El fenómeno toca las puertas de las bodegas cubanas desde el pasado enero. Las cuentas no solo las llevará el bodeguero a punta de lápiz, sino que ahora pueden realizarse utilizando también el celular. ¿Quién lo iba a pensar, verdad? Así es. Sin embargo, esa opción es desconocida para muchos y no siempre. Desde los comercios, los dependientes ofrecen la mejor orientación a los clientes. Sobre este tema estuvo indagando en varios municipios Lisandra Sesto y obtuvo el siguiente testimonio. El pago de los servicios a través de plataformas digitales se implementa desde enero en las bodegas del país. Un paso más en el camino a la bancarización de las operaciones comerciales que buscan ofrecer más facilidades a los clientes. Tiene una bonificación que puede ir desde un 4% hasta, en dependencia de la bonificación que dé el banco, porque hay días señalados que la bonificación llega hasta un 8%. En un recorrido por unidades de La Habana, corroboramos que el pago por código QR a partir de la plataforma en zona aún no es una opción muy conocida. Ahora yo lo que veo es que está puesto el cartel, pero no tenemos conocimiento de que se pueda efectuar ese tipo de pago. Vi que había una barrita con el código puesto y pregunté para qué se utilizaba. Me explicaron que era para el pago electrónico de los productos que tenemos con la libreta. ¿Y sabías que tienes un descuento por pagar por ahí? No lo sabía. El procedimiento parte de autenticarse en la plataforma Insona. A través del usuario se escanea el código QR del establecimiento y se efectúa el pago. Se muestra al dependiente la transacción y este apunta la fecha, la hora y el monto total. Hasta la fecha se registran un total de más de 1.000 operaciones en las bodegas y mercados artesanales e industriales de La Habana. Empecé a usarla y me parece genial, aparte de que es rápido, la manipulación de efectivo es menos. Y entonces la uso, aparte del porciento de descuento que hace la aplicación. La Habana inició el experimento en septiembre de 2020 y al cierre de marzo contará con esta opción en todas sus bodegas. Lo tenemos en 14 municipios de la ciudad, en 2.677 establecimientos, solamente en los restos del municipio de Centro Habana, que en el resto de esta semana lo terminamos su implementación y habilitación tanto de los administradores como de los dependientes para que puedan efectuar el pago. Según autoridades del Ministerio de Comercio Interior, más de 3.500 establecimientos ofrecen este servicio, la mayor parte instalados en bodegas. Ya está en proceso de contratación la inclusión del pago a través de la plataforma Transfer Móvil. El comercio electrónico disminuye el manejo de efectivo, facilita la transparencia de las operaciones y favorece a los clientes a través de bonificaciones. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Un homenaje a la mujer y su impronta en la enseñanza artística tendrá lugar hasta el próximo 8 de marzo como parte de una iniciativa que promueve el Centro Nacional de Escuelas de Arte. Las redes sociales serán el escenario fundamental para desarrollar esta jornada que rendirá tributo a profesoras de diversas manifestaciones artísticas. Quienes visiten las páginas de Facebook del Centro Nacional de Escuelas de Arte apreciarán artículos donde los estudiantes expresan la importancia de las maestras en su formación. También accederán a postales digitales y audiovisuales en el canal de YouTube de dicha institución. Para celebrar el Día de la Mujer en la Enseñanza Artística, se realizará una transmisión en vivo este 8 de marzo con la presencia de la maestra Carmen Rosa López y se desarrollará un tuitazo a partir de las 10 de la mañana convocado por el Centro Nacional de Escuelas de Arte, el Ministerio de Cultura y el Centro de Comunicación Cultural. El objetivo es visibilizar el amor, la sensibilidad, el compromiso y la entrega de la mujer cubana en el arte de enseñar el arte. Más noticias. El 8º Festival Jazz Namá concluyó en Santiago de Cuba con una significativa actividad en las plataformas digitales. Estuvo dedicado al Festival del Caribe en su edición 40 y a la influencia africana en el jazz cubano.
El Jazz en Namá es uno de los proyectos que más identifica a la Asociación Hermanos Saiz en Santiago de Cuba. El género tiene vínculos fuertes con esta parte del país y la HS abraza esta manifestación que encuentra tierra fértil gracias a las alianzas de la Fundación Caguayo, la UNIAC, la Empresa de la Música, artistas noveles y consagrados y la complicidad de todas las generaciones de cubanas y cubanos dentro y fuera del país. La octava edición del festival tuvo amplia descarga desde las redes sociales, con un programa que subrayó conciertos, exposiciones, retos, reconocimientos y cápsulas informativas. La experiencia sirvió para reconocer los vínculos y raíces del género y su fusión con los ritmos que tienen cuna en la ciudad héroe. El Jazz Namá reflejó como producto comunicativo el impacto e iniciativas de la filial santiaguera por el aniversario 35 de la organización. La comunidad virtual que sigue a Santiago los procesos creativos y artistas reconoció las huellas de la influencia africana en un género que, al decir de algunos estudiosos, entró a Cuba por Santiago y luego con gusto se hizo criollo. Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hoy la cultura cubana recuerda al destacado artista, revolucionario y Premio Nacional de Teatro Sergio Corrieri en el aniversario 82 de su nacimiento. Diversas publicaciones lo catalogan como el rostro del cine post-revolucionario. Participó en 14 películas cubanas, entre las que destacan Memorias del Subdesarrollo y El Hombre de Maicinicú. Estuvo entre los fundadores del grupo Teatro Estudio y fundó uno de los conjuntos más reconocidos del ámbito teatral comunitario, el grupo Teatro Escambray. Corrieri además hizo historia en la televisión, donde se ganó el cariño de la audiencia con su personaje David en la serie En Silencio ha tenido que ser. De su sabiduría se nutrieron los creadores y las instituciones culturales, pues asumió la vicepresidencia del ICRT, dirigió el Departamento de Cultura del Comité Central del partido y durante 18 años se desempeñó como presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, espacios donde mantuvo el lazo inquebrantable entre revolución, cultura y arte. Y así finalizan las notas culturales en el Estelar. Buenas noches. También para ti, Esther. Este año el Premio Nacional de Periodismo José Martí le fue entregado a Rosa Miriam Elizalde. Esta mujer natural de Santi Espíritu se ha consagrado al periodismo fervientemente. Es profesora e investigadora de los temas referidos a Internet y una apasionada de la lectura. Quiso ser escritora de niña y de adolescente casi que estudia puramente matemáticas, pero al final terminó siendo periodista. Escribe sentada en un sillón con la computadora apoyada en las piernas, balanceándose y muchas veces hasta canta en el proceso de creación. Puede estar investigando varias semanas, pero una vez que se sienta frente a la página en blanco, a Rosa Miriam Elizalde el texto le nace de una sola vez. Yo pensaba más en la literatura. Como casi todos los adolescentes atormentados, escribía poemas que son ripios y escribía un poco de literatura. Y descubrí en la internet de mi generación, que fue Somos Jóvenes y fue Juventud Rebelde, que ese era el tipo de periodismo, de literatura que yo quería hacer. Se graduó en 1989 y llegó a donde había soñado, el diario Juventud Rebelde. Su primer trabajo fue integrar el proyecto de los periodistas en el Plan Turquino. A ella le tocó ser corresponsal en Sierra Cristal, específicamente vivió en Sagua de Tánamo. Pero esa niña que quería contar historias de vida, al regresar a La Habana encontró muchas de ellas, incluso algunas muy trágicas. Era la década del 90 y la ciudad sufría otra vez el tema de la prostitución. Rosa Miriam tenía solo 24 años cuando comenzó a hacer una serie de trabajos al respecto que serían publicados en Juventud Rebelde. Empecé en el año 90 a hacer esa serie de investigación entrevistando a prostitutas a través de una técnica que después descubrí que se llamaba en sociología de bola de nieve, que es entrevistar a conocidos de conocidos. Obviamente llegar a 33 entrevistados fue muy difícil, me llevó mucho tiempo. Las últimas entrevistas las hice con mi hija, embarazada de mi hija, ya con el embarazo muy avanzado.
Y después nació mi hija y tú sabes, en medio de un periodo especial, mi hija además empieza con una serie de problemas respiratorios a los 3 meses de vida y estuvo ingresada 18 veces desde los 3 meses hasta los 2 años, con lo cual prácticamente todos los artículos que escribí sobre esa saga y algunos ensayos también que terminaron en libros, los escribí ahí en la sala de un hospital. Dice fue complejo, los trabajos causaron muchísima polémica, pero al mismo tiempo generó acciones que fueron a las causas del fenómeno. Fue su primer gran trabajo profesional, luego vendrían otros hasta ser columnista, editora, investigadora y hasta profesora auxiliar. Más de un medio conoce de su sapiencia, incluso de algunos ha sido hasta fundadora. Ha colaborado con Cuba Sí, Cuba Debate, La Jiribilla y La Jornada de México. Hoy es la vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba y está al frente del proyecto Dominio Cuba. Ante la pregunta sobre qué debe caracterizar humanamente a un periodista, responde con estas certezas. Yo creo que sensibilidad frente a los problemas que les rodean, espíritu de aventura, de ver esto siempre algo como un descubrimiento, no como una cosa inercial donde todos los días estás haciendo una nota, de deslumbrarte, de entender los problemas de los demás, de los otros. Rosa Miriam Elizalde nos ha contado sobre Fidel, sobre Hugo Chávez. Desde sus palabras vivimos el viaje del Papa Francisco a Cuba y con sus textos hemos analizado con más precisión las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Por todo esto y más, hace unas jornadas le fue conferido el Premio Nacional de Periodismo José Martí por la obra de toda la vida. Todavía yo no me lo creo. O sea, yo tengo conciencia, los premios son muy subjetivos, dependen mucho de determinadas cosas, los jurados, las percepciones que se tengan allí. La cantera era muy grande. Sí me ha hecho muy feliz ver la reacción de mis compañeros, de la gente, la cantidad de gente que me ha llamado, que me escribe, que pone en Facebook. Y una cosa que me dijo una amiga mía muy querida, que sentía que este era un premio a nuestra generación. Es la mamá de Alejandra, quien sigue sus pasos como periodista, pero sobre todas las cosas es una mujer que aún sueña con contar historias y la principal que ha sabido escribir es la suya propia. Y tal como se quiere en el buen periodismo, no le ha faltado ni le faltará espíritu de aventura, sensibilidad, audacia y compromiso con la verdad. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La empresa de cepillos y artículos plásticos de Ciego de Ávila, Cepil, en encadenamientos productivos con otras entidades de la industria ligera, confecciona envases de uso doméstico y otros insumos de higiene para el hogar. A estas producciones se suman las destinadas a la canastilla, las cuales se articulan en el sistema empresarial con las necesidades del pueblo en la mira. Estos productos están protegidos ante la cadena de tiendas. Estos productos no se pueden vender en otra cadena de tiendas que no sea la del MinSIN para este destino, este fin, que es para la canastilla de nuestros niños que están por nacer. Es el aporte que hace el grupo empresarial de la industria ligera, también hace su aporte con financiamiento o materias primas de otras entidades que transforman el plástico para contribuir al cumplimiento de este plan tan significativo para la familia cubana. De hecho, la empresa de muebles líder en esta central provincia aporta las cunas que se comercializan en las canastillas. Según la recortería que nosotros utilizamos, que generan los demás talleres, yo hago mismo sillitas, que mesitas de noche, que banquitos, banqueticas. En estos momentos nos enfrascamos en la producción de las cunas del MinSIN, que para venderlas en MinSIN, que estamos haciendo según las cantidades que la empresa nacional nos orienta que podemos hacer. Similares encadenamientos productivos se fomentan también con otras empresas de la industria ligera en el país. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
actualización de cómo marchan los 4 candidatos vacunales cubanos contra la COVID-19 le fue presentada esta tarde al presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y al primer ministro Manuel Marrero Cruz durante el intercambio que sostienen cada semana con científicos y expertos. Seguidamente sesionó la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento y el Control del Nuevo Coronavirus, en la que participó el segundo secretario del Comité Central del partido, José Ramón Machado Ventura. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante el encuentro de este martes con científicos y expertos que participan en la lucha contra la COVID-19, reconoció la labor de los equipos que trabajan en los 4 prototipos de vacunas cubanas, tras conocer alentadoras noticias, entre ellas que Soberana 02 y Abdala entrarán este mes de marzo en la fase 3 de ensayos clínicos. Una vez más quiero reconocer a todo el equipo de los centros que ha estado trabajando el tema de las vacunas, la respuesta cubana con los candidatos vacunales, y yo creo que es muy significativo que las noticias siguen siendo buenas, que nos vamos acercando más al momento en que podamos ir ya a una vacunación más masiva a la población con seguridad, y sobre todo que estas noticias han llegado en el mismo momento en que estamos enfrentando el rebrote que más trabajo nos ha costado controlar y que más trabajo nos ha costado enfrentar. Por lo tanto, esto abre nuevas expectativas en la población, deseos, esperanzas, pero siempre que haya la convicción de que vamos a trabajar ante todo con una enorme responsabilidad para no arriesgar vidas humanas. Al contrario, que las respuestas sean efectivas, sean duraderas, sean sostenibles y nos pongan en una buena posición para vencer la pandemia. Seguimos en combate. El director del Instituto Finlay de Vacunas, doctor en ciencia Vicente Vélez Bencomo, anunció que Soberana 02 espera por la autorización del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos para el inicio de la fase 3. Detalló que el candidato de vacunas se aplicará en una primera etapa a un universo de 44.000 personas residentes en 8 municipios de La Habana. Un ensayo operacionalmente muy complejo, porque nosotros tenemos que acortar el tiempo en el cual nosotros logramos vacunar a las 44.000 personas. Estamos hablando de un ensayo que se va a desarrollar en 8 municipios de La Habana, en aproximadamente unos 47 puntos de vacunación, que es lo que estamos moviendo hasta ahora. Estamos hablando de un ensayo que llega a un nivel de coordinación y de entrada de datos muy importante. En cuanto a Soberana 01, dijo Vélez Bencomo, sigue siendo un candidato muy seguro y explicó que el inicio de la fase 2 de su ensayo clínico se prevé realizar en Cienfuegos a 700 voluntarios. Anunció el científico un 5º candidato vacunal cubano, Soberana 01A, para convalecientes de la enfermedad. En el encuentro, la directora general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, doctora en ciencia Marta Ayala, actualizó sobre los otros 2 candidatos cubanos. De Mambisa dijo que avanza por buen camino la fase 1 y 2 de ensayos clínicos, mientras que Abdala ya concluye la segunda fase en Santiago de Cuba y el CIGB prepara la documentación para presentarla ante la entidad reguladora con el fin de iniciar durante el mes de marzo la fase 3 en las ciudades de Guantánamo y Santiago de Cuba. Se deben vacunar 30.000 en Santiago y 10.000 y 12.000 en Guantánamo. Tenemos la aspiración estamos trabajando fuerte de presentar la documentación al CERME para que evalúen cómo están haciendo ellos sin descanso también y comenzar en marzo también esta fase 3. Para eso se han preparado 13 sitios vacunatorios en Santiago de Cuba y 5 vacunatorios en Guantánamo. Y estamos en paralelo diseñando también las intervenciones, que en este caso nos correspondería empezar por Santiago de Guantánamo, para, como está este sentimiento de que Soberana está en La Habana y Abdala en Santiago de Guantánamo, vamos a ir avanzando. O sea, no es que nos vamos a quedar, pero tenemos que ir transcurriendo por las fases de rigor. Tras conocer los alentadores avances de los 4 prototipos de vacunas cubanas, el jefe de Estado reiteró el llamado a la disciplina científica y el rigor que debe tener el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, entidad encargada de autorizar el inicio de los ensayos y de certificar las vacunas. Nosotros hemos aprobado cada una de las fases y cada ensayo clínico ha sido inspeccionado
en el sitio clínico donde se ha realizado la fase 1, la fase 2, y así veíamos hoy la proyección de trabajo que tenemos con relación a esta fase 3, que es una fase muy compleja, donde ya tenemos previsto comenzar a hacer las inspecciones a todo el sistema productivo. Como es habitual en cada uno de estos encuentros con científicos y expertos, el doctor en ciencia Raúl Guinovar presentó los modelos de pronósticos de la enfermedad para la próxima semana, la cual dijo se concentrarán los mayores índices de incidencia en la región occidental. El número de casos diarios que se presentan, observen que se ha mantenido durante todo el mes de febrero por encima de los 600 casos. Solamente un día estuvo en 580 o algo por el estilo, es decir, muy próximo a los 600. Y lo que se pronostica entonces hasta el 13 de marzo es que se mantenga más o menos por encima de los 600 casos, con una tendencia a decrecer pero muy lentamente. Y para analizar la situación epidemiológica en el país, sesionó también este martes la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento y el Control de la COVID-19, en el que se analizó particularmente la compleja realidad de La Habana. El jefe de Estado intercambió con el gobernador de la capital, a quien le indicó incrementar la calidad en el aislamiento domiciliario, ya que la ciudad no cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a centros de aislamiento a todos los contactos de los casos positivos. Mientras ustedes no logren tener un buen control, lo estuvimos discutiendo aquí con los científicos, un buen control, una buena calidad en el aislamiento de los contactos a nivel domiciliario, no va a bajar la situación de La Habana. No va a bajar la situación de La Habana. Ustedes 588 casos hace más de 21 días que no los tenían. En los últimos 21 días nada más habían tenido 2 días con más de 500 casos. Y ya se habían estado estabilizando entre los 200 y los 300, entonces volvemos para atrás con 500 y pico. También actualizaron sobre la situación epidemiológica en sus provincias las autoridades de Artemisa, Mayabeque, Santi Espíritus, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba, territorios con altos niveles de incidencia de la COVID-19. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Finaliza así la emisión estelar de martes. Por su atención, muchas gracias y buenas noches. Ya usted sabe, hay que seguir cuidándose mucho porque la COVID permanece entre nosotros y habrá de estar, por lo que vemos, durante algún tiempo hasta que la vacuna se imponga definitivamente. Así que usted sabe, si usted se cuida, cuidará a su familia, a su comunidad y si usted gana, ganamos todos. Buenas noches.